Tengan todos muy buenos días. Vamos a empezar el webinar programado para el día de hoy, denominado Cableo Estructurado en un Data Center. Este webinar tiene por objetivo dar a conocer las características principales de un cableo estructurado en un ambiente de data center, que es un lugar de emisión crítica, y es como parte del portafolio de cursos y capacitaciones que tenemos programado en IT Class. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el marco sobre el cual implementamos un cableo estructurado en data center? En todo el ciclo de vida de un data center, ¿no? Tenemos primero que comprender y recordar en algunos casos, que ya conocen, la diferencia entre los códigos y los estándares. En cada país, en cada región donde nos encontremos, vamos a tener este tipo de normativa, los códigos y los estándares. Los códigos básicamente existen, ya sea en el estado donde ustedes vivan, o en el país, o en la región. Su propósito es el salvaguardar de peligro a las personas y propiedades. Por eso hay códigos, por ejemplo, de construcción, o hay códigos contra incendios. De electricidad, los códigos de electricidad en cada país. Estos códigos son de carácter obligatorio y existen normativas legales que promueven el cumplimiento de manera obligatoria. Caso contrario, se lleva a cabo o se cae en una penalidad que puede implicar sanciones a nivel legal. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la edificación, por ejemplo, si no se construye conforme a las recomendaciones de los códigos de construcción, porque de acuerdo a la región donde se encuentran, hay determinadas condiciones naturales, que pueden ser sísmicas, por ejemplo, o lugares donde hay huracanes, ¿no? Por ejemplo, en los lugares donde hay huracanes o tifones, la regulación manda que tienen que tener ciertas características esas edificaciones. Incluso cuando va a haber el evento, el tornado, el huracán, la gente se prepara y pone ciertas medidas de seguridad en las ventanas, etcétera. Igualmente, cuando son zonas sísmicas o zonas de deslizamiento o alrededor de los ríos, hay condiciones, zonas de inundaciones, que los códigos establecen para salvaguardar la vida de las personas, las características del suelo. Eso se establece por los códigos. En cambio, los estándares, y es al cual nos estamos refiriendo en este webinar, definen las características de los productos, por ejemplo, ¿no? De los artículos, de los equipos de comunicaciones, de tecnología. Mejoran la seguridad también, pero es otro nivel, es mejorar la salud, mejorar la calidad ambiental. Hay estándares de calidad, por ejemplo, de los materiales, estándares de calidad referidos al medio ambiente. Crean un lenguaje común, es decir, los profesionales de diferentes nacionalidades pueden manejar un mismo lenguaje. En los proyectos que he tenido la oportunidad de participar, he conversado con gente de España, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, y lenguaje común. Porque estamos hablando de estándares. La barrera del idioma que se podría dar queda superado por el lenguaje común, que son los estándares. Cuando hablamos de algunos conceptos y principios comunes, eso permite que vayamos hacia resolver los problemas, hacia buscar las soluciones, pero partimos de esa referencia que es el estándar, ¿ok? Y esos estándares evolucionan, no son estáticos, evolucionan y se van mejorando en el tiempo, normalmente cada 2 años. Estos estándares proporcionan procesos, prácticas y métodos consistentes para realizar una acción. Por ejemplo, en el caso del cable estructurado,
hay estándares referidos a tanto a la fabricación de los materiales, pero también referidos a las prácticas de instalaciones. El estándar, primero aclarar que a nivel internacional a veces se utiliza el término estándar y norma de manera como si fueran sinónimos, ¿no? En realidad, cuando el documento es aprobado por un organismo tal como ANSI o ISO, el documento, que son las mejores prácticas de la industria en ese rubro, se convierte en un documento formal. Entonces, cuando nosotros en este webinar hablamos de estándar, nos referimos a esos documentos. Pero también hay documentos o estándares en los data centers que no son hechos ni por ISO, ni por ANSI, ni por algún organismo formalmente reconocido, como es el caso de Uptime. Pero los documentos de Uptime son estándares porque son aceptados por la industria como mejores prácticas. Entonces deben ser tomados en cuenta. Estos documentos establecen requerimientos técnicos en ingeniería. Son adoptados por las empresas a nivel de los diferentes países u organizaciones. El propósito del estándar es un mínimo nivel de cumplimiento. Por ejemplo, a nivel de data center, los tier o las clases o los rating. Es un nivel mínimo. Tú sobre eso cumples. Tú no puedes ser un tier 2.5 o una clase 3.5 o un rating 1.5. Tienes que cumplir ese nivel y para llegar al siguiente nivel tienes que superar la siguiente valla. Igual en las categorías de los componentes. Esto es un proceso de crecimiento de las prácticas. Primero tenemos las buenas prácticas en las organizaciones. Estas buenas prácticas pueden crecer y convertirse en mejores prácticas a nivel de la industria y llegar a convertirse luego en estándares o normas internacionales cuando ya son aprobados por estos organismos. ¿Por qué son necesarios o por qué se dan los estándares? Bueno, una realidad evidente es que el cumplimiento de los estándares, al ser voluntarios o al ser adoptados, no se hace de manera al 100%, ¿no? Hay organizaciones que, por un tema probablemente de desconocimiento, no lo toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá les he puesto algunas láminas para darnos cuenta cuál es la importancia del uso de estándares. No es solamente un documento que está allí en el escritorio, sino que hay que llevarlo a la realidad. En el estándar, por ejemplo, en el cuarto de telecomunicaciones, ¿cuántas veces hemos estado en un proyecto donde el cliente no tiene esa visión de establecer un área apropiada, metros cuadrados, para poner los equipos? Entonces le termina faltando espacio y los racks se comienzan a llenar de equipos y a desordenarse. Igualmente las reservas de los cables y la cantidad de equipos si no se siguen las recomendaciones de los estándares. La sala de equipos es un espacio, un cuarto, donde están los equipos más críticos. Estamos hablando de los servidores, almacenamiento. No llega a ser un data center, pero es importante. Y también lo mismo cuando se comienzan a implementar los cableados en estos espacios y no se identifican y no se rotulan y no se dimensionan bien la longitud de los patchwork, por ejemplo, se pueden llegar a desordenar. Un elemento importante es la documentación. Eso está establecido y pautado en los estándares. El cuarto de entrada es un espacio donde se recibe la línea de transmisión del proveedor de telecomunicaciones. Generalmente fibra óptica, pero podría haber también cables de cobre u otros. Entonces, este ambiente es crítico porque tu infraestructura de telecomunicaciones o tu organización necesita conectarse al mundo, a la nube, a internet. Sin embargo, es un cuarto que a veces está descuidado. Y el estándar establece pautas para los estándares para tener una buena gestión. El data center se caracteriza porque tiene una alta densidad de cables, ¿okay?
Si en un cuarto de telecomunicaciones puedes tener de repente 4, 5, 6 patch panels, en un data center puedes tener cientos o miles de puntos de cobre y fibra, lo cual requiere un mejor entendimiento de la topología, que justamente vamos a hablar en un momento más, para poder organizar los componentes y luego la administración de los cables. Y como este data center va a tener un tiempo de vida y va a tener los conocidos MAC, movimientos, adiciones y cambios, tiene que ser apropiadamente gestionado. Y las canalizaciones, ¿no? Las canalizaciones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en proyectos donde se generan averías o problemas debido a que los ductos están congestionados? Los cables de cobre, por ejemplo, tienen un trenzado que permite mejorar el rendimiento debido a que mitiga el riesgo de paradiafonía. Cuando los cables están sobresaturados en los ductos, estamos distorsionando el trenzado, y en el caso de fibra ni qué se diga, ¿no? Entonces los estándares, por ejemplo, ANSI TIA 569, te da recomendaciones justamente para el piso técnico, para las dimensiones de los ductos, el tipo de canalización, los accesorios, y bueno, el piso técnico o el plenum debajo del piso técnico es un ambiente que muchas veces está descuidado, pero los estándares entonces, si bien es cierto, nos dan la receta o la guía o el qué al inicio, también implica sostenerlo en el tiempo. Los estándares no solamente nos sirven para el diseño, sino también para el día a día, para la operación. Acá tenemos, por ejemplo, un resumen que les he puesto sobre cuál es la forma en que los distintos estándares nos presentan la clasificación de los data centers. Por ejemplo, en el caso del estándar ISO IS 22237, clasifica en 4 niveles, a los cuales les denomina clases, ¿sí? Clase 1, 2, 3 y 4. Esa es la referencia. Ahora, antes hablábamos de la sala de equipo o equipment room. Eso no es un data center. Un data center es desde una valla que cumple con los requisitos denominados clase 1 en el caso del estándar ISO. En el caso del estándar ANSI TIA, ¿no? 942, lo clasifica en ratings. No es igual un rating 1 que un clase 1, pero hay una analogía. No es igual, pero hay una analogía. Ya cuando profundizamos en los estándares, nos damos cuenta que hay matices, ¿no? Hay matices. Luego tenemos el estándar de VIXI, que es el ANSI VIXI 002, mientras que los estándares, el estándar de ISO y el estándar TIA van a las características de los cables, ¿no? Las categorías o las características de diseño. El estándar ANSI VIXI es como una guía que te da más detalle del cómo, ¿no? Del cómo vas a implementar. Hay profesionales que les gusta eso, les dicen que bueno, hay otros que no. Yo he conocido profesionales que dicen, prefiero algo más genérico, prefiero algo de más alto nivel, pero hay otros que les gusta VIXI porque VIXI entra en más detalle. Bueno, eso es criterio de cada uno, pero todos son buenos documentos. En el caso de VIXI, establece 5 niveles, clase 0, 1, 2, 3 y 4. Allí hay una diferencia con respecto a los dos anteriores, porque la clase 0 sería el equipment room o la sala de equipos. Pero hace un rato yo le dije que el equipment room no es un data center. Bueno, es verdad, VIXI agregó esa clase para incluir en la partida, digamos, de data center a la clase 0, a los equipment room. Sin embargo, por las características de la sala de equipo, los que conocemos en implementaciones de esta infraestructura, sabemos que el riesgo es mucho mayor, y eso lo indica VIXI mismo en sus estándares. Luego tenemos Uptime Institute. Uptime, él establece un estándar llamado estándar de topología tier, y allí clasifica los data centers en niveles llamados tier y en números romanos, ¿okay? 1, 2, 3 y 4. Como les repito, hay una analogía entre los diferentes organismos. Sin embargo,
uno tiene que tener en cuenta a más detalle cuando va a recurrir a una certificación, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí hay que ser más minucioso y detallado sobre el documento. Pero todos los documentos te presentan elementos que puedes considerar en tu proyecto. Hay diferencias que lo vamos a mencionar en un momentito más. Ahora, en cuanto al estándar BICSI, él va un poquito más allá. En el estándar BICSI no solo se queda en la parte de, por ejemplo, de cable estructurado, o la parte eléctrica o mecánica o arquitectura. Él incluye clases por especialidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la infraestructura electromecánica, le llama clase F, de Facilities. Entonces, tu data center puede ser F1, F2 o F3. En cableado estructurado, C, C1, C2, C3. Infraestructura de red, N, networking, ¿no? S, sistema de procesamiento, A, aplicaciones. Eso va un poco más allá. Los espacios de distribución en un data center. Cuando digo espacios de distribución, no me estoy refiriendo a cuartos como tal, ¿no? Pueden ser espacios dentro de la misma sala de servidores, ¿ok? Porque todo depende de la dimensión de un data center. Por ejemplo, acá yo les he puesto una lámina en un dibujo, solo para que tengamos el contexto. Un data center puede ser muy grande, ¿no? Los data centers de Facebook, de Google, ¿no? Pueden ser muy grandes y pueden ser de muchos pisos, de edificios completos. O también pueden ser data centers pequeños, hay data center container, hay micro data centers que son de 2 o 3 gabinetes también, ¿ok? O puede ser un data center mediano como el que estoy mostrando ahí, la sala de servidores, ¿ok? Entonces, normalmente, típicamente, y no vamos a profundizar acá, no es el objetivo, pero sí quería acotar de que las salas de servidores se suelen organizar en filas, generando lo que se conocen como corredores calientes y corredores fríos. Entonces, en el caso de un proyecto X, podríamos encontrarnos con una situación de un proyecto de data center mediano, digamos, podríamos encontrarnos en el caso de este escenario, ¿no? Tengo 4 filas y tengo un corredor caliente, corredor frío, corredor caliente, intercalado. Así se organiza, ¿ok? Y cuando nosotros entramos al detalle de la implementación, nos vamos a encontrar con el hecho de que hay que respetar distancias, por ejemplo, ¿no? Hay que respetar distancias para los corredores, hacia los lados. Hay una serie de criterios que hay que tomar en cuenta cuando se hace un diseño del data center y en la operativa, porque al final esto te va a ayudar en cuanto al movimiento de equipos a futuro. Ahora, yo le he puesto acá de colores porque esto es de un material para un proyecto, ¿no? Pero lo que quería utilizar en esta presentación es que cada color podría representar un área. Por eso decía, los espacios no se refiere a cuartos. O sea, esta zona que está en naranjita podría ser una función de mi data center en el cableado estructurado. Esto, otra función, no sé, servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores Windows, AIX. Hay a veces muchas necesidades en un data center, mainframe, o puede ser un colocation donde tengo diferentes clientes y los tengo divididos en jaulas. El hecho es que dentro de la sala de servidores yo puedo tener, o las salas de servidores, puedo tener organizados los gabinetes, ¿no? Y también aprovechando el dibujo, el tema de las coordenadas, ¿no? Todo tiene que estar debidamente identificado y etiquetado en el data center. En el data center una de las consideraciones es que es un ambiente crítico. Entonces, la diferencia del cableado estructurado de una oficina con un data center es que el impacto de una falla o de una avería en un data center pueden ser cientos o miles de personas. Puede ser un servicio de cloud, un servicio de hosting o housing que se va a ver afectado, que son varias empresas. Puede ser un hospital, de repente es un hospital y corre el riesgo de la vida humana inclusive. Puede ser de seguridad.
En cambio, en una oficina el impacto es menor. Son determinada cantidad de usuarios de un cuarto de comunicaciones que falló, ¿no? Entonces, aparte que las empresas generalmente tienen contratos asociados a los servicios que brindan a terceros. Y un data center muchas veces es, digamos, el lugar donde se realizan los procesos con los cuales la empresa brinda servicios. Nos veríamos impactados probablemente en penalidades o sanciones. Cuando hablamos entonces de espacios de distribución, en el caso de un cable estructurado, nuevamente lo que les mencioné antes, los estándares. De acuerdo a los estándares también cambian los nombres. La función es similar, es análoga. En el caso de cable estructurado, ya entramos netamente en cable estructurado, pero cambian los nombres. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le llama a la entrada del Access Provider o Service Provider? Los tres le llaman igual. En 3 room o cuarto de entrada, ahí no tenemos problemas. En nuestro documento, término de referencia, diseño, no hay problema en que utilicemos el mismo nombre. En el distribuidor principal, o sea, el central, el core, allí sí hay una diferencia. En el caso de ISO le llama MD y en el caso de TIA y VIXI le llaman MDA. Entonces ahí hay que tener cuidado porque letra más, letra menos puede ser interpretado de otra manera en la documentación o cuando intercambiamos información o en los planos correspondientes del diseño. Luego, en el caso del distribuidor intermedio, en el caso de ISO es ID solamente, en cambio en TIA y VIXI es IDA, de área, la de área. En el caso del distribuidor horizontal, en el caso de ISO es ZD, Zonal Distribution, así le llaman el estándar ISO. Pero TIA 942 y VIXI 002 le llaman HDA, área de distribución horizontal. En el distribuidor zonal, lo que conocemos en cable estructurado como el punto de consolidación, en el caso de ISO le llama LDP, Local Distribution Point, pero en el caso de TIA y VIXI ZDA. Nosotros muchas veces en el entorno de Latinoamérica estamos más familiarizados a esta terminología de ZDA. Y en los racks, o sea, donde tengo los servidores o el equipo de telecomunicaciones, en el caso de ISO le llama EO, Equipment Outlet. En cambio, en el caso de TIA 942 o VIXI 002 le llama EDA, área de distribución de equipo. Ahora, antes yo les mostré un mapita de una sala de servidores. Yo tengo acá, quiero mostrarles un video, ¿ya? Más allá de la marca, quiero que se vea cómo es la distribución del cableado en el caso de este ejemplo, ¿ya? Y como no tiene audio esto, o creo que tiene música, voy a... nosotros podemos apreciar el cable estructurado. Ahí voy parando, ¿ya? Podemos apreciar el cable estructurado con un cableado que se denomina cable preconectorizado, ¿ya? Cable preconectorizado. Y acá lo que ustedes están viendo es están viendo lo que se conoce como los cassettes. Acá se denomina cassettes. Y el cable preconectorizado es un cableado de fibra óptica que se suele recomendar para data centers porque nos evita el trabajo sucio. O sea, cuando conectorizamos o fusionamos fibra en un data center, corremos el riesgo de que debido al aire acondicionado, esas partículas de cobre o fibra, ¿no? Dependiendo del tipo de cable que terminemos, den vueltas en la sala de servidores y sean absorbidos por los extractores de aire de los switches o de los equipos de los servidores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos cassettes que tienen ingreso MPO y salida LC. A ver, seguimos. Entonces ahí vemos pues los MPOs. En este caso es un MPO que tiene... El MPO es una terminación de 12 o 24 fibras. Entonces en este caso el cassette
internamente bifurca las fibras para que el MPO termine conectándose con conectores LC. No sé, por ejemplo, para una red a 10 gigas. Pero probablemente en el futuro esto se modifica, cambio de tipo. Entonces, si a futuro mi red migra a 40 gigas o a 100 gigas, ya la necesidad es otra, porque los equipos podría ser, dependiendo de la tecnología, podría ser que necesite conectores MPO, MPO 8 u MPO 24. Entonces, en este caso, este cassette es de 24 a 24, en cambio acá es de 24 a 888. En cambio, en este caso de la izquierda es de 24 a 2222 porque son LC duplex. ¿Ok? Entonces, te da esa flexibilidad. Y mira que no has cambiado más que en el rack. Ahora, ¿qué sucede si a futuro crece tu demanda y necesitas más enlaces en MPO o en LC? Entonces necesitas más cassettes o más densidad de puertos. En un proyecto de cable estructurado de data center debemos prevenir eso contemplando el crecimiento de las bandejas y espacios. En los cables quizás no tanto porque el proyecto puede ser faseado, la tecnología puede cambiar, aunque debemos igual proyectarnos y analizar, pero sí en canalizaciones. Entonces en este caso, por ejemplo, miren, han agregado otro cable. Entonces, a futuro, este cableado puede haber migrado de lo que era en LC a MPO. En esta parte menciona las bondades del utilizar MPO de 24. Ya, esta parte es la que quería centrar. Miren, acá tenemos 3 gabinetes, ¿ok? El de la izquierda sería lo que hemos mencionado como MDA, el core, ¿ok? El del centro sería el HDA, o sea, la cabecera del cableado horizontal. Y el de la derecha, el EDA o distribuidor de equipos, donde están los servidores. Esa es más o menos la jerarquía típica, puede cambiar, dependiendo de los equipos, de las tecnologías que tengamos, pero jerárquicamente en el cableado estructurado, manejarlo así. Ahora, en el medio, en el HDA, pueden haber también equipos activos, pueden haber switches, ¿ok? En este caso es puro patch panel. Entonces acá le retira todo el marco y vemos pues el switch core a la izquierda que está en el MDA, el cross connect que está en el HDA y el servidor que está en el EDA. Entonces acá estamos viendo, ¿no? El cableado se centraliza en el core, en el MDA, luego se distribuye la fibra al HDA donde hay un cross connect y por último el cableado horizontal hasta el servidor. Luego, cada equipo está en una determinada zona. Cada equipo, y se va a la fila donde está el MDA, el otro se va...
Ahora veamos un zoom en el MDA. Yo puedo tener llegadas en fibra ODFs en LC, está de 10 GB arriba, o en MPO. Y con Patchcore se conecta al, en este caso es un Nexus, me parece que es un 7000 o 7010, ¿no? Que es el switch core. Y por el lado del equipo final, o sea, de los servidores, es este rack que vamos a ver. Allí tenemos en la parte superior el ODF de fibra y luego están los servidores. En este caso tiene terminaciones en fibra, su fuente, ventiladores, y ahí vamos a ver cómo se hacen las conexiones. Ok. Ese video nos ha permitido ilustrar cómo es la estructura de los equipos en base a una solución preconectorizada, ¿ya? Pero también puede ser no preconectorizada, pueden ser los cables de fibra, con conectores LC, con conectorización directa, con fusión, o puede ser el horizontal con cable para estrenzados. Aquí les he preparado cómo los estándares establecen estas topologías. Por ejemplo, si tu data center es clase 1, o sea, es la topología más básica de un data center, lo que te dice la norma ISO es que tienes un cuarto de entrada y una sola ruta entre el MD, ID, ZD y el EO. O sea, no hay redundancia. Es un solo camino. ¿Okay? Hay una fibra a algún nivel, cobre a otro nivel, pero es un solo camino, no hay redundancia. Si hay alguna falla o avería en el camino, se va a perder la disponibilidad de tu servicio de red. En el caso de VIXI, también establece un solo camino. Como se dan cuenta, los nombres cambian, ¿no? Cuarto de entrada, MDA, IDA, HDA y EDA, pero es un solo camino sin redundancia. En el caso, por ejemplo, de la clase 2, en el estándar ISO, te plantea dos service provider, A y B, pero te lo plantea que ingresan al mismo cuarto de entrada, llegan al mismo cuarto de entrada. Y luego la distribución bajo una sola ruta al MD, ID, ZD hasta el equipo donde están los servidores, que sería el EO, una sola ruta, pero en la entrada tienes redundancia. Entonces, de alguna manera, con esta topología, lo que consigues es tener una mejor disponibilidad a nivel del servicio de telecomunicaciones externo, pero internamente sigues teniendo solamente un solo camino, una sola rama. En el estándar VIXI es igual, como les decía, son diferentes estándares, pero hay una analogía, hay diferencias, como los nombres, hay otras cosas también, pero como los nombres, pero son análogos. Dos series provider, un solo cuarto de entrada y luego una sola ruta hasta el EDA. En la topología clase 3 comienzan a haber diferencias importantes. ¿Okay? Cuando hacemos un diseño, por ejemplo, de data center, cuando se establecen los niveles o clases de data center o tier, nos damos cuenta en el porcentaje de disponibilidad cómo cambia de clase 2, rating 2 o tier 2 hacia 3. Y se nota pues en la topología que estamos viendo. Aquí en ISO te plantea tener dos service provider en dos cuartos de entrada. Fíjese que hay dos rutas. Acá yo le he puesto uno con ruta sólida y otro achurada, ¿no? También te plantea una
unión o un enlace de respaldo entre los dos cuartos de entrada y cubre escenarios. O sea, te pones a analizar qué pasa si falla una línea de fibra, qué pasa si deja de operar el cuarto de entrada. Cabe indicar que en los estándares te recomiendan que el cuarto de entrada sea otro ambiente diferente, es la recomendación, ¿ya? La recomendación, y este ambiente debe tener las mismas condiciones de eléctricas y de aire acondicionado que la sala de servidores. Estos tres normalmente están en la sala de servidores. Luego en el recorrido, fíjense, hay dos rutas, pero son los mismos espacios. O sea, son los mismos grupos de racks o ese mismo rack, ¿no? ¿Ok? Son dos rutas, pero comparten los espacios. No es como los cuartos de entrada, que son duplicados. Hasta llegar el EO. En este caso, el EO tiene dos entradas, o sea, son dos tarjetas de red. A partir de clase 3 ya necesitas equipos con doble conexión a red, ya sea LAN o ya SAN, o sea SAN. En el caso de VIXI, va un poco más allá. En VIXI te pide que sean espacios distintos, que sean espacios distintos. Desde el cuarto de entrada, dos cuartos separados, cada uno con dos service provider distintos, y luego dos caminos totalmente diferenciados. Dos caminos diferenciados. Y cuando hablas de caminos diferenciados, ojo, estamos hablando de separación física de los dos espacios, incluso zonas de fuego distintas, equipamiento eléctrico distintos, circuitos eléctricos distintos, zonas de climatización distintas. Entonces, si falla el equipo de seguridad contra incendios o se produce fuego o se produce una falla del sistema eléctrico de esa zona, los circuitos o los equipos de aire acondicionado, no afecta a los dos en simultáneo, ¿ok? Incluso en el HDA, pero en el HDA es opcional dos HDAs, ¿de acuerdo? O sea, tú podrías tener hasta dos IDEAs, pero en el HDA podría ser uno solo. Acá te da opcional tener dos. Y en el EDA, doble tarjeta de red. Clase 4, que es el de mayor disponibilidad, en ISO sí te plantea todo duplicado. Aquí sí es todo duplicado, ¿ok? Todos los espacios son duplicados, doble camino. Y siempre fíjense acá hay unos enlaces cruzados para enfrentar el riesgo de fallas en las rutas, en cada una de las rutas. En el caso de clase 4 de VIXI, parece la clase 3 similar a la topología, sin embargo, a nivel del HDA, en este caso sí es obligatorio 2. Y estos HDAs, imagínense el gráfico que vimos en antes de la fila de gabinetes, debo tener dos y separados. ¿Ya? Y separados. O sea, si utilizo una configuración, por ejemplo, end of row, deben estar ubicados en los extremos, en ambos extremos de la fila. Tipos de cableado. Los tipos de cableado, este es un compendio de lo que dicen los estándares. Por ejemplo, ¿no? En el caso de cable de pares trenzados, esto es último, ¿ah? Estos datos están actualizados. Cable de pares trenzados de 4 pares y 100 ohmios, mínimo categoría 5E o clase D, ¿no? Recuerden que dependiendo y más adelante tengo una lámina para comparar ISO con TIA o VIXI. Pero es recomendado de 6A hacia adelante. O sea, lo mínimo es, digamos, lo que sí o sí tienes que cumplir, pero es mejor irnos a lo recomendado, ¿no? Se ha agregado algo nuevo en los estándares, el uso del cable de par trenzado de un par, ¿ya? Esto, igual que la categoría 8, igual que el OM5, son temas que hay que evaluar bien en un proyecto por las peculiaridades. Normalmente el cable de par trenzado de un par está asociado a aplicaciones industriales, ¿ya? Pero ya está aprobado en el estándar también para usarlo en data centers. Aquí está la referencia en TIA, si quieren profundizar, 568.5. Y en ISO la adenda 1 de 11801-1. En fibra multimodo, mínimo OM3, se recomienda OM4 u OM5. Y en monomodo, OS1 u OS2.
¿no? En coaxial, dependiendo de la aplicación que tengamos de telecomunicaciones, se utilizará también. En el horizontal, en el horizontal, eh, a nivel de cable de pares trenzados, mínimo 6, recomendado 6A o más alta. También a nivel del horizontal es reconocido el cable de pares trenzados de un par, 100 ohmios, multimodo OM3, UM4 o OM5, si la longitud es 70 metros para OM4 o OM5, y fibra monomodo OS1 o OS2. En la mayoría de los casos monomodo es para las conexiones a nivel WAN, pero hay aplicaciones que sí llegan hasta el equipo final en monomodo, hay que considerarlo. Y cable coaxial para algunos equipos de telecomunicaciones. Esto eran unas láminas de apoyo para recordar que cuando hablamos de clases, a nivel de clases, en el estándar ISO se utiliza este término para referirse al canal, ¿ya? En el estándar TIA, ANSI TIA, cuando hablamos de canal, utiliza categorías también. O sea, cuando yo hablo de categoría 6A, por ejemplo, en el estándar ANSI TIA, hablo de nivel de componentes, o sea, de cada elemento, patch cores, los jacks modulares, ¿no? Los cables, categoría 6A, ¿no? Y a nivel del canal también categoría 6A. Pero en ISO no, en el estándar ISO, a nivel de canal le llama clases. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase EA, que utiliza los componentes de categoría 6A, cuya frecuencia es hasta 500 MHz, clase F, que utiliza los componentes de categoría 7, 600 y FA7A, y 1 y 2 en romanos sería los componentes de categoría 8.1 y 8.2. A nivel de componentes, esto es de ISO, ¿eh? Este cuadro es de ISO, pero también se aplica en ANSI TIA, salvo 7 y 7A. ANSI TIA no tiene ni 7 ni 7A, y en cuanto a 8 solo tiene 8. En cambio ISO sí lo tiene como 8.1 y 8.2. Y la diferencia entre 8.1 y 8.2 es eh, entre 8.1 y 8.2 los conectores. En un caso te permite conectores RJ45 y en el otro caso los conectores diferenciados, como es el conector Tera, por ejemplo, ¿no? En el caso de fibra, acá he omitido las clasificaciones previas. Tenemos básicamente la fibra OM3, características 50-125, optimizado para láser, OM4 y OM5. ¿No? En OM4 y OM5 tiene mayor ancho de banda, efectivo modal, y OS1 y OS2 para monomodo. Le puse un par de láminas sobre la certificación, que como todo cable estructurado requiere hacer un control de calidad, ¿no? El objetivo de la prueba de certificación es verificar el desempeño conforme a los estándares. ¿De qué depende la certificación? El rendimiento de transmisión del cable, o sea, la especificación con la cual yo, digamos, hago la definición o las características en el diseño, pero también el producto que he comprado para mi proyecto, el hardware de conexión, los patch panel, los cordones de conexión, el número de conexiones que hay, desde, por ejemplo, el MDA hasta el HDA, ¿no? El número de conexiones, o desde el HDA hasta el EDA, si tengo un punto de consolidación, influye en el resultado. Influye también la experiencia de los instaladores y las buenas prácticas de instalación, ¿no? Hay que tener, digamos, contratas o instaladores que tengan experiencia en los diferentes tipos de conectores. Hoy en día, cada conector de cada marca tiene sus peculiaridades, hasta sus herramientas. Antes, para conectar cable de pares trenzados, se utilizaba la herramienta denominada Impact Tool con las terminaciones IDC, pero esto, digamos, ha evolucionado. Ahora prácticamente casi que cada fabricante tiene una herramienta especial, sobre todo cuando es cable blindado. Entonces, lo que se recomienda es que el instalador conozca el producto que va a implementar.
Y las prácticas de mantenimiento, ¿no? Y en mantenimiento se refiere a que debemos tener en cuenta, en el mantenimiento debemos tener en cuenta la revisión, por ejemplo, de las fibras que voy a utilizar más adelante, las que están de backup o contingencia, o el etiquetado, ¿de acuerdo? En el caso de cobre, cuando se certifica se tiene dos configuraciones. El enlace permanente, por ejemplo acá tengo el enlace de un HDA hasta un EDA, ¿no? Como es data center voy de patch panel a patch panel y opcionalmente tengo un ZDA en el camino. Entonces en el enlace permanente evalúo la terminación en el HDA más el cable que va hasta el ZDA y luego la otra porción de cable que va del ZDA hasta el EDA. Todo eso se evalúa en el enlace permanente. En el canal, nuevamente tengo el enlace entre el HDA y el EDA, y aquí tengo de repente en el HDA un switch de borde, y en el EDA tengo un servidor. Y entonces tanto en el HDA como el EDA tengo los patch cores, o en este caso equipment core, ¿no? El equipment core, porque va el equipo activo. Entonces, cuando se hace la certificación, se incluye los equipment core de los extremos, más las conexiones y el cable horizontal. Si hubiera punto de consolidación, se debe incluir también. Los parámetros que se deben considerar, de acuerdo al estándar ANSI A1152, son el mapa de cableado, la pérdida de inserción o atenuación, la longitud, cosa que en ISO no se exige, pero sí en ANSI A1152, la paradiafonía, cercana y lejana, el Power Sound Next, cercano y lejano, el ACR y el ACR Power Sound, la pérdida de retorno, cercana y lejana, el retardo de propagación y la desviación de retardo, ¿no? Y esto es para garantizar la evaluación de tanto de la atenuación como de las interferencias, no solamente en cada par, sino entre ellos, ¿no? Entre el acumulado de interferencias entre los pares. El nivel de precisión de equipos también es importante. Cuando yo utilizo un analizador de cables, debo utilizar un analizador que tenga un mínimo nivel de precisión. El estándar lo exige. Ahí están las referencias en IS 61935-1 y en ANSI A1152. Dependiendo de la categoría, por ejemplo, si voy a hacer una certificación para clase EA categoría 6A, utilizo un nivel 3C, o sea, el equipo certificado del analizador tiene que tener esa especificación, pero si voy a hacer una certificación para categoría 8, un nivel de precisión 5. En fibra óptica debemos tener en cuenta qué tipo de pruebas se van a realizar. Hay dos enfoques, el enfoque genérico y el específico. El genérico es el que se basa en los estándares. El estándar te da predefinido cuál debe ser la pérdida, te da un valor y tú contra eso lo usas en el diseño, y se usa generalmente cuando el diseño es genérico, cuando no tienes la marca o producto que vas a utilizar en fibra. El específico es cuando en el diseño se ha considerado ya específicamente qué conector, qué cable es, y por lo tanto tengo esos valores para hacer los cálculos. Entonces, ¿contra qué voy a comparar? Va a depender de si quieres usar un enfoque genérico o específico. La recomendación es que uses el específico. Pero si no tienes ese dato, usa el genérico. ¿Cuáles son los factores que influyen en la certificación en fibra? El tipo de fibra, si es monomodo, si es multimodo, si es OM1, OM2, OM3, la longitud del enlace, la atenuación tiene que ver con la longitud del enlace, el número de terminaciones o empalmes que hay en el recorrido, la tensión del cable y las curvaturas influyen en la atenuación, y la longitud de onda de transmisión, que es determinada por el equipo o la tecnología que estés usando en el enlace. En fibra óptica se dan varias pruebas en el ciclo de vida de la instalación. Primero tenemos la preinstalación, que es la que se utiliza cuando recibes, no sé si de repente en el puerto o en la planta, cuando recibes el cable de fibra debes verificar cómo ha sido, si has sufrido alguna afectación en el transporte, la preinstalación. Luego de la instalación hay que determinar la calidad
y evaluar los empalmes o conexiones. Se evalúa en una prueba end-to-end. Luego, en el mantenimiento preventivo, de manera periódica, hay que realizar verificaciones sobre todo los enlaces de fibra que están como contingencia o backup. Y en el mantenimiento correctivo, cuando se detectan averías, ¿no? Generalmente aquí se utiliza el OTDR. Tenemos dos tipos de prueba. La prueba con OLTS. Esta prueba es conocida como medidor de potencia y fuente de luz. Y lo que nos mide básicamente es la atenuación, el resultado de la atenuación total. Extremo a extremo, la atenuación total. En cambio, la prueba con OTDR se utiliza básicamente cuando estamos hablando de averías o anomalías, ¿no? La prueba con OTDR se utiliza cuando hay averías o anomalías y se requiere una reparación. Entonces necesitamos ubicar dónde está la falla. En el caso de la prueba con OLTS, se tiene dos equipos, el medidor de la fuente de luz y el medidor de potencia. Se colocan a los primero se hace una calibración, luego se va a los extremos de la prueba y se calcula y me da un resultado, tantos decibelios. Eso yo lo comparo, como lo dije antes, dependiendo si estoy utilizando el enfoque genérico o el específico, contra ese resultado y digo, ¿pasó o no pasó la prueba? Y la otra prueba es con OTDR. Con el OTDR o reflectómetro óptico, en este caso, el OTDR tiene la capacidad de caracterizar la fibra, o sea, nos da como una radiografía de todo el enlace de fibra, y no solamente la fibra, sino cada uno de los elementos, conectores, patch cores, empalmes, pigtail. El OTDR utiliza dos fenómenos, el scattering Rayleigh y reflexión de Fresnel. Acá solamente lo menciono. Aprovecho para comentarles de que en los cursos que tenemos en IT Class profundizamos algunos de estos temas. Acá es un dibujo que muestra el funcionamiento del OTDR y cómo te caracteriza, ¿no? Por ejemplo, si en el enlace tienes acá un conector, un empalme por fusión, otro conector, un exceso de curvatura de la fibra, empalme mecánico y el final de la fibra, la gráfica que vas a ver en la parte baja es la que ves en el OTDR. Entonces, el OTDR se conecta en un solo extremo, ¿no? En un extremo te caracteriza y tú puedes ver ahí, de acuerdo a tu diseño, tú sabes que el enlace es de 10 kilómetros, pero ves que la fibra llega hasta 5, algo ha pasado, se ha roto la fibra. O ves cuál es el aporte de cada elemento. Normalmente se suele considerar el OTDR para averías, ¿no? Hay algunos proyectos de data center donde piden OTDR. Es complicado porque en el data center son distancias cortas, ¿no? Principalmente es con OLTS, que se llama nivel 1, con OTDR es nivel 2. Tendría que ser un OTDR moderno donde te permita tener visualización a corta distancia. Los OTDR tradicionales requieren que sean distancias extensas porque tienen un principio que se llama de la zona muerta que va a impedir visualizar los primeros metros. Pero si son OTDRs modernos, esa zona muerta es de 5 metros, 10 metros, entonces podría ser visible también. Entonces, es válido ambos casos, utilizar OLTS y OTDR, pero se prefiere ahora el OTLS tiene mayor precisión, ¿eh? Mejor que el OTDR, y la ventaja del OTDR es que te caracteriza los componentes. Bueno, con eso estamos cerrando la presentación. Les agradezco por su participación en este evento. Vamos a estar organizando eventos frecuentes con cierta periodicidad, se los estaremos avisando. Y les estaremos enviando en los próximos días su certificado de asistencia a los que han podido participar. Muchas gracias. Que tengan buen día.